aquí tenemos este otro ejemplo que sería del producto y de la división. Con el producto se va a utilizar esta fórmula. Tenemos estos dos polinomios, ¿verdad? Entonces la fórmula dice que a la hora de multiplicarlos, entonces se va a derivar primero, ¿verdad? El primer polinomio, ¿verdad? Que sería f de x por g de x sin derivar, más el primer polinomio sin derivar por el segundo derivado. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Yo lo primero que hice fue como colocar la forma que se va a derivar. Entonces el primer polinomio, que es f de x, derivado. Entonces ahí le pongo una comita. Eso significa que vamos a derivar, ¿verdad? Eso significa que se va a derivar por este g de x sin derivar, más el primer polinomio, que es f de x sin derivar, por el segundo polinomio derivado. Entonces, ¿cómo vamos a derivar x a la 2? Entonces vamos a pasar el 2 adelante, que ya aprendimos cómo derivar con las reglas básicas. Y la derivada de 4 va a ser 0. Solamente me va a quedar 2x de y este se mantiene. Entonces ese 2x se va a multiplicar por este y por este. Entonces me va a quedar esto. Revisen bien los signos y a la hora de multiplicar las variables recuerden que se suman los exponentes. En este otro caso, este queda fijo. El que hay que derivar sería este otro polinomio. Entonces el x a la 2, 2x a la 2, eso se deriva. El 2 pasa adelante, multiplica 4x y aquí como queda la derivada de menos 3x. Recuerden que la x sería igual a 1, menos 3 es fijo y menos 3 por 1 me queda menos 3. Esto se va a hacer esta multiplicación. Siempre es importante que guarden los paréntesis porque es la multiplicación de una función por la otra y es un binomio. Entonces a partir de un binomio es bueno que guarden los paréntesis, ¿verdad? Ok, entonces ya a la hora de multiplicar nos va a dar todo esto. Y después al final se simplifica, se suman los polinomios que son semejantes, ¿verdad? Perdón, los monomios que son semejantes y se suman o se restan entre sí y se simplifica la expresión. En este otro caso tenemos lo de la división o cociente se le llama. Entonces a la multiplicación se le llama producto y a la división se le llama cociente. Entonces tiene esta otra regla. Entonces esta otra regla es f, que vamos a utilizar los mismos dos polinomios anteriores y vamos a derivarlos de esta forma. Entonces sería f derivado. Entonces aquí viene f derivado por g sin derivar. Vuelven a colocar. Recuerden los paréntesis que es importantísimo. Menos, ya no es más como la multiplicación, ahora es menos, ¿verdad? En la división. Y f va a ser x al cuadrado más 4 por g de x, ¿verdad? Que va a ser derivada, entonces ahí nada más simplemente la coloco, que la voy a derivar. Recuerde que la comita significa que voy a derivar esa función. Y dice g al cuadrado. Entonces, ¿quién es g? G es toda esta función. Entonces, al cuadrado. La que está abajo la siguen jalando hasta la respuesta, ¿verdad? El denominador, ¿verdad? Que es g. En ese caso, la segunda función va a ir al cuadrado y la siguen jalando. Entonces, aquí derivamos esta función que ya sabemos que nos dio 2x, ¿verdad? Desde el primer paso que hicimos con el producto ya sabemos que es lo que hay que derivar, entonces derivamos esto, me da 2x, eso se multiplica y me queda esto. Después este menos que están aquí tienen que irse cuidando con este menos, entonces sería esta derivada, entonces sería 2x a la 2 menos 3x derivada, entonces aquí me queda 4x menos 3, ¿verdad? Que eso lo hicimos en el primero que era el producto, también nos va a servir para eso. Cuando ustedes ya hayan multiplicado esto, y si se pudiera simplificar, en este caso no, porque ningún monomio va a ser semejante, entonces ustedes lo que van a hacer es un cambio de signo cada uno. Un cambio de signo. Entonces, ahora bien, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Entonces, me va a quedar todo esto, ¿verdad? Desde arriba, que era lo que nos traíamos, ¿verdad? Nos va a quedar 4x a la 3 menos 6x a la 2 menos 4x a la 3 menos por menos, perdón, es más, que me queda más 3x a la 2 y aquí me quedaría negativo y aquí me queda positivo. Entonces ya tenemos esto que podemos simplificar, cuáles son semejantes, ¿verdad? Sumarlos o restarlos, eliminarlos, ¿verdad? Según corresponda y ya me queda eso. Recuerden que lo de abajo, que era el g al cuadrado, se mantiene hasta la respuesta.